al ingeniero Boris Piedra. Él nos acompaña en los estudios, es gerente de la empresa municipal Etapa EP. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días y mi saludo para los radioescuchas de W Radio y para ustedes mi cordial saludo en este día. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar a través de ustedes con la ciudadanía. Ingeniero Piedra, el día de ayer se realizaron en las diferentes instancias y con las diferentes entidades precisamente un proceso de rendición de cuentas. ¿Cómo termina la gestión de esta administración municipal referente a la empresa Etapa EP? ¿Cómo la calificaría usted? Bueno, Etapa, yo quisiera hacer un recuento de cómo ha evolucionado la situación de Etapa en estos años de administración. Desde el año 2014, en ese entonces, a cargo de la gerencia, el ingeniero Iván Palacios, y desde junio del 2017, la gerencia a mi cargo. Realmente, si recordamos, el año 2014 fue un año crítico para esta empresa, un año crítico para la empresa que realmente es el símbolo de Cuenca desde el punto de vista de su incidencia en la vida de los cuencanos. Hubo una crisis de iliquidez muy fuerte, que nos llevó a que prácticamente hasta inicios del año 2016, en ese entonces yo estuve a cargo de la gerencia de telecomunicaciones, hasta inicios del 16 no pudimos arrancar con los proyectos, a pesar de que existía un programa ya establecido en el año 2015. Estos años nos ha permitido volver a la empresa a un nivel de estabilidad que implica un nivel de liquidez manejable. Dejamos a la empresa en condiciones de que la nueva administración puede continuar con los proyectos que estamos trabajando y con un presupuesto que le permitirá operar y diseñar su nueva estrategia dentro de lo que representa el manejo de la empresa. Si bien vale la pena señalar que esta estabilidad no implica una solución a esa estabilidad financiera a largo plazo, que muchas veces hemos hablado y que implica y que requiere una decisiones de fondo que toman un tiempo, que la nueva administración debe seguir trabajando, que nosotros hemos establecido las bases y los puntos fundamentales para que esta estabilidad financiera sea perdurable, como es el caso de un manejo de tarifas adecuado, donde en el caso de agua potable exista una recuperación de los costos en los que incurre la empresa para dotar de este servicio, lo cual todavía no está completo, se requiere seguir trabajando en eso. Creemos que hay que pensar y hemos tenido ya contactos iniciales con la EP de la Universidad de Cuenca para que se haga un estudio donde ya no se maneje el concepto de incrementos de tarifas de manera indiscriminada, es decir, sube para todos, sino más bien pensar en la focalización de los subsidios de tal manera de que ese subsidio se dirija a quienes no pueden pagar el servicio, pero que quienes puedan pagar el servicio paguen costos reales. Y en el caso de telecomunicaciones, continuar con el desarrollo de los servicios que quedan Etapa con una infraestructura adecuada de servicio en la ciudad, principalmente a través de dos proyectos, el proyecto Ripon de acceso en fibra óptica, que a la fecha están alrededor de 30,000 puertos instalados y hasta mayo, mediados de mayo, estarán alrededor de 35,000 puertos instalados, lo cual hace que nuestra capacidad de acceso en fibra óptica como ciudad sea posiblemente, desde el punto de vista porcentual y de acuerdo a la población, el más alto dentro de las ciudades del país. Y la segunda infraestructura que creemos que es importante destacar es la red Metro Wi-Fi, que queda ya instalada, con excepción del segmento que corresponde a la ruta del tranvía, donde ha habido un desfase en cuanto a al tiempo de entrega que teníamos previsto para
para esa infraestructura por parte de ACTN al municipio, lo cual nos permitirá a Etapa el poder terminar esa ruta que es la única que falta de implementación de la red Metro Wi-Fi. Ingeniero Piedra, usted ha hecho referencia que la empresa estaría quedando con una liquidez manejable. Cuando este término lo traducimos a números, ¿cuál es? Tuvimos números positivos el año pasado de alrededor de $10 millones. Hay un saldo económico que permite continuar con los proyectos de alrededor de 6 millones en bancos, lo cual de alguna manera establece un nivel con el cual podrá seguirse manejando la empresa, y además con el potencial de que muchos de los proyectos que han sido financiados a través del BEDE todavía tienen niveles de desembolso de parte del BEDE hacia Etapa, que se los podrá realizar en los próximos meses. En el tema del Internet, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente aún se sigue quejando de que el servicio no es óptimo, que el servicio es deficiente? Usuarios que normalmente se comunican con nosotros hablan o que no tienen Internet o que, pese incluso a tener el servicio de fibra óptica, que entendemos es lo más moderno hoy por hoy, tienen problemas con su posibilidad de navegar a través de este servicio. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo queda esto en Etapa tras el cierre de esta administración? Bueno, como toda empresa de telecomunicaciones, siempre existen problemas que hay que solucionar dentro de una infraestructura. Peor aún cuando hablamos de una empresa que ha crecido de una manera tan importante como es Etapa. Estamos con alrededor de 78,000 usuarios conectados. Yo voy a dar una cifra que permite establecer cuál es nuestro nivel de deserción de clientes en Etapa y compararlo con la competencia, para ver si estamos o no estamos dentro de un rango normal dentro de lo que Ingeniero, es el mercado. antes de ir a la cifra que usted está queriendo ofrecer, 78,000 usuarios conectados en las diferentes modalidades de Internet. En todas las modalidades. Okay. Es el número global de usuarios de Internet. Uno de los parámetros que permite determinar en qué medida estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros usuarios es la tasa de deserción de clientes. Etapa, el 2018, cerró el año con una tasa de deserción de aproximadamente 0.9% mensual. ¿Qué quiere decir eso? De que 9 de cada 1,000 usuarios del servicio dejaban el servicio cada mes. Una cifra que podría decir, bueno, eso es alto de alguna manera. Si comparamos cuál es la media del mercado, cuál fue la media del mercado en deserción de clientes de Internet en el año 2018, esta fue de alrededor de 1.2 usuarios por mes, lo que quiere decir que de la competencia o del promedio, en ese promedio también se incluye Etapa, el promedio del mercado es alrededor de 12 usuarios por mes que abandonan el servicio de un operador de Internet. Nosotros estamos en el rango de 9, que no quiere decir que no haya que solucionar problemas. De 9 por 1,000. 9 por 1,000. Y de la competencia y del promedio del mercado es alrededor de 12 de cada 1,000. Lo cual quiere decir hay problemas con cualquier operador. Yo no creo que haya operador en el mundo donde no haya un reclamo de servicio. La diferencia enorme es de que en la gran mayoría de operadores no tiene una visibilidad política como la que tiene Etapa. Yo quisiera solamente llevar a una pregunta. El porcentaje de reclamos públicos de Internet antes de elecciones posiblemente era 10 veces el que tenemos después de elecciones. Que quede a la ciudadanía esa pregunta: ¿por qué una diferencia tan notable entre los reclamos en una época de elecciones y los reclamos cuando ha pasado la época de elecciones? ¿Está sugiriendo que hubo una intención clara de opositores o de candidatos de interferir a través del desprestigio a Etapa e influir en los votos?
Se habló de que nuestro Internet está en crisis, de que el Internet de etapa es el peor del mercado. ¿Cómo puede ser el peor del mercado cuando ha sido posiblemente el que más ha crecido en estos años? Partimos de 64.000 usuarios a 78.000 a fines de esta administración. Tenemos un nivel de deserción muy aceptable de 0.9% mensual. Hemos crecido en la oferta de nuestro paquete de servicios de Internet, telefonía y televisión de una manera notable, a tal punto que este rato casi hemos duplicado nuestra participación en el mercado en televisión, de un 4% cuando lanzamos el producto Multipack a un 8% a la fecha, y nuestra participación en el mercado de Internet es cercana al 80%. Yo creo que los números demuestran la manera en la que la ciudadanía, la que Cuenca ha aceptado los productos de etapa. Es un producto que definitivamente, y lo quiero resaltar, no es perfecto. Tenemos una red de cobre muy antigua y muchas veces eso genera problemas. Pero decir que el servicio de etapa es desastroso es una exageración que no la aceptamos. Pero hay que ser francos en esto, y seguramente usted me apoyará que existe un dicho bastante claro: más no siempre significa mejor, y que se sirva a ese nivel de usuarios no significa que sea lo mejor. Ingeniero, el tema del agua potable, ¿cuán sinceras son las cifras que manejan en este tema? Usted ya ha hablado de buscar referenciar de alguna manera o dar subsidios focalizados. Pero no obstante, se dice de que lo que pagamos los cuencanos, pese a ser una de las tarifas más altas a nivel país, ni siquiera es la tarifa real del agua potable. ¿Cuánto faltaría por incrementar si buscamos ese sinceramiento en las cifras? Le doy una cifra y solo quisiera hacer un comentario a su comentario. Claro. Sí, posiblemente no quiere decir que el que más tenga en cuanto a usuarios en el mercado sea la mejor. Pero en un ambiente competitivo quiere decir que si seguimos creciendo, quiere decir que hay una aceptación de un producto. Ahora, en el tema de agua potable, voy a dar un valor que creo que responde en gran medida a su inquietud. El promedio de costo de producción de un metro cúbico de agua en etapa bordea los 70 centavos por metro cúbico. Nuestro costo de facturación al usuario es alrededor de 40 centavos. Es decir, todavía hay un desfase importante. Por eso no creemos en un incremento indiscriminado. No puede seguir pagando más el que puede pagar y el que no puede pagar. Creemos en esa focalización de servicios que permita a futuro que quien puede pagar el servicio, que a quien no le afecta un incremento a su costo real de la tarifa de agua potable, lo haga. Y quien no pueda pagar el servicio, la sociedad, a través de una empresa pública como etapa, sea la obligada a entregar el servicio a quien no pueda pagar. Porque recordemos que el agua potable no solamente es un servicio público, es un derecho humano, y por lo tanto estamos en la obligación de garantizar ese derecho para todos los habitantes del cantón. Ingeniero Piedra, voy a reformular una pregunta que nos ha llegado a través del 099-514-1114 y voy a ponerlo de esta manera. ¿Usted dejó la empresa Etapa Telecom quebrada? Porque aquí aquí afirman de que usted dejó quebrada. Jamás. Y por ende también no serían sinceras las cifras. Jamás. Y yo justamente uno de los informes que voy a dejar a la ciudadanía, porque yo creo que históricamente hay que hacer justicia por un proyecto que este rato hubiera representado una solución permanente, estable para etapa, y que lamentablemente por decisiones políticas fue enviado al tacho de la basura. ¿Quién lo envió al tacho de la basura? Bueno, es obvio, la administración siguiente a la nuestra. Si estamos hablando de un proyecto que terminó en el año 2009, cuando dejamos la administración de Etapa Telecom, con una inversión de infraestructura de más de 10 millones de dólares, que lamentablemente la administración anterior se demoró incluso en ponerla dentro de libros, en poner en libros que teníamos
tenemos bienes inmuebles en Guayaquil, en Quito, donde la infraestructura que se dejó implementada a nivel de país se la desmontó para traerla a la ciudad de Cuenca. Obviamente, cuando ahí se dejó en el suelo todo un proyecto donde los 5.000 usuarios, voy a poner una cifra, y yo creo que bueno que haya traído un tema tan crítico para la ciudad. Cuando nosotros dejamos la empresa en el año 2009, la ciudad de Guayaquil tenía cerca, o la provincia del Guayas, porque la calificábamos por provincias, tenía cerca de 4.000 usuarios en servicio. En el año 2010, me parece, o 2011, como le digo, vamos a hacer un informe público del tema Etapa Telecom. En el año 2011, el estudio de mercado que hace la administración siguiente a la nuestra, nos referimos a la de Paul Granda. Por supuesto, la siguiente. Para poder ir hilando las ideas. Esa administración, en el estudio de mercado que le permite sacar la conclusión de que no conviene salir de Cuenca, parte con una proyección de que en el año 2012 habrían 1.000 clientes. Qué extraño, una proyección de que en el 2012 habían 1.000 clientes cuando en el 2009 teníamos 4.000, obviamente con datos falsos, con una realidad que distaba enormemente de lo que existía en ese proyecto, dejando oculto, enterrado bajo tierra toda la infraestructura que se implementó. Se tomó una decisión política de desechar ese proyecto. ¿Cómo puede quedar en quiebra un proyecto que está recién implementado? Si usted hoy pone una tienda en la esquina, no va a decir que mañana está quebrada porque el primer día no vende. Esa fue la mentira dada a la ciudadanía sobre un proyecto que ahora hubiera representado la estabilidad que hablamos de Etapa. Porque hay dos formas de poder incrementar la facturación de una empresa. La una, haciendo que el usuario pague más. En un mercado competitivo donde las tarifas están a la baja, es muy difícil hacer que el usuario pague más. La segunda es creciendo ese mercado. Vendiendo y más. Ese mercado tiene que ser el crecimiento a nuevas zonas. Etapa tiene una concesión nacional que lamentablemente una administración de manera irresponsable no aprovechó de esa proyección de un crecimiento nacional. Ingeniero Piedra, también me preguntan si esa empresa tiene la cantidad de personal suficiente, dado de que manejan 7 empleados por cada 1.000 usuarios, y en otros lados, otras empresas similares tienen 1 o 2 empleados por cada 1.000 usuarios. A ver, hay cifras tanto para el tema de agua potable como para el de telecomunicaciones, cifras referenciales. Es muy difícil manejar esa cifra en Etapa. ¿Por qué? Porque somos una empresa que manejamos 2 servicios muy diferentes a la vez. Tenemos telecomunicaciones y agua potable dentro de la misma estructura en la parte corporativa común. Entonces, diferenciar qué parte es telecomunicaciones, qué parte es agua potable de ese grupo humano común es difícil. Sin embargo, tengo entendido que todavía no tenemos el nivel de número de usuarios en función de la capacidad productiva en el tema de agua potable a lo que recomiendan las normas internacionales, y hay que hacer una reingeniería que de alguna manera hemos iniciado en esta administración, y voy a dar una cifra que yo creo que va a ser... Cuando hablamos de esta administración mucho. Hablamos de usted 2014, al frente. 2014-2019. Es decir, comenzó con Iván Palacios. Sí, por supuesto. Estamos hablando de la administración bajo las directrices dadas por el alcalde Marcelo Cabrera. En el año 2014 iniciamos con cerca, y hablo de iniciamos porque fui parte de la administración desde ese año, claro, en la gerencia de telecomunicaciones. Iniciamos con alrededor de 1.390 empleados, servidores de la empresa, entre empleados y trabajadores. Terminamos el año 2019 con alrededor de 1.986 servidores. Es decir, a pesar de que hemos implementado proyectos como la ampliación de Tixán, la conducción Samirín-Tixán, hemos crecido en cobertura con datos tan importantes como, por ejemplo, en alcantarillado rural, de un 61% en el año 2014 a un 92% en el año 2018. A pesar de todo eso, a pesar de que hemos implementado GIPON, una tecnología que no existía en el año 2014, que hemos implementado
implementado la red Metro Wi-Fi, una tecnología que tampoco existía en el 2014. Hemos generado la ciudad con la mayor conectividad pública a nivel de país a través de las zonas Wi-Fi gratuitas, de la red de cabinas públicas de Internet, de la misma red Metro Wi-Fi, la primera en la región, en Latinoamérica. A pesar de eso, hemos disminuido en el número de servidores. No está solucionado todo. Todavía creemos que hay que mejorar ciertos esquemas y dejamos planteado una reforma al orgánico funcional de la empresa, que hicimos los cambios de acuerdo a los criterios que hemos manejado a inicios del año 2018, a los pocos meses de que nos tocara hacernos cargo de la administración de la empresa, basándonos en una consultoría hecha meses anteriores, contratada por la administración del ingeniero Palacios. Nosotros en el 2018 revisamos esa consultoría e introdujimos dentro de ese esquema nuevos cambios que nos permitan optimizar el personal de esta empresa. Obviamente el año 2018, cuando nosotros teníamos lista la propuesta, en una reforma presupuestaria, la ley prohíbe que se pueda incluir temas de personal. No se pudo incluir en el 2018. Y en el 2019, lamentablemente, hablamos de un presupuesto prorrogado. No se podían cambiar las condiciones de personal debido, obviamente, a un presupuesto prorrogado. Pero dejamos planteado a la nueva administración un esquema de mejora en cuanto al orgánico funcional. Ingeniero, el tiempo se nos ha acabado. Solo quiero una última pregunta hacerle antes de finalizar la entrevista. Le hago llegar también un comentario. Nos dicen buenos días. Puede ser que haya aumentado el consumo de Internet, pues los usuarios buscamos un buen servicio. Todos fuimos a Etapa por un buen producto que se lo publicita excelente. Pero personalmente diré fui defraudado, pues al utilizarlo solo con el OLX, que es de uso común y diario, cada 5 minutos se cuelga y hay que reiniciar el programa. Esto sucede en Santa María de Sayausí. Es lo que nos han escrito. Hay una pregunta que voy a hacerla llegar ya de manera directa. El tiempo se nos ha acabado para que el ingeniero preste las debidas atenciones, si es del caso, a la misma. Finalmente, con el ingeniero Boris Piedra en nuestros estudios, ¿usted ha conversado tal vez de su permanencia con Pedro Palacios, el nuevo alcalde? No hemos conversado con el nuevo alcalde. Creemos que los ciclos se cierran. Yo he trabajado en una administración con el ingeniero Marcelo Cabrera y lo que hemos procedido es a entregar la información adecuada al nuevo alcalde y desearle el mayor de los éxitos. Es decir, usted no quiere quedarse en Etapa. Como le digo, no hemos tenido ninguna conversación. Yo he tenido un compromiso con Marcelo Cabrera durante estos años de administración y obviamente este rato lo que me corresponde es preparar la información y preparar a la empresa para las nuevas personas que el nuevo alcalde, al quien deseamos el mayor de los éxitos, porque siempre hemos dicho, el éxito de Etapa, el éxito de la nueva administración será el éxito de Cuenca. Y lo que siempre también manifestamos, si el mayor éxito para esta administración será que la nueva administración asuma y continúe muchos de los proyectos en los que hemos venido trabajando. Así que hemos estado listos para poder entregar toda la información al nuevo alcalde y desearle y darle un apoyo para que esta nueva administración, en su inicio, en este cambio de información, en este cambio de administración, sea lo más exitoso. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Continuamos informando. Hemos conversado con el ingeniero Boris Piedra, gerente de la empresa Etapa.